corazones por medio del sacrificio de Cristo, habiéndonos justificados una vez y para siempre mediante la resurrección de entre los muertos, donde tu santo, oh amado Padre, no vio corrupción, y lo hiciste Señor y Cristo y Salvador del mundo entero. Es el Señor de todos, el cual le pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. A Jesucristo, hombre, el único que tiene autoridad, el único que tiene el principado, el único Rey de reyes y Señor de señores, el único que nació para vencer, el único que es Rey y Señor, el único que nació para heredar el trono de David, su padre, del cual tú, Padre amado, prometiste por las santas Escrituras. Damos gracias, Señor, porque permites que una vez más estemos reunidos acá para estudiar de tu palabra. Alúmbranos, Señor, para que podamos entender tu palabra, Señor, en estos tiempos que vivimos, Señor, para que seamos alumbrados mediante ella y transformados también en la renovación de nuestra mente a través de tu santa palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, renueve nuestra mente aplicando tu palabra a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Bien, esta es la clase número 12, hermanos, del tema de cosmovisión. Pasen adelante. Vamos a esperar un momento que los hermanos se puedan ubicar. Por mientras, hermano, la mochila, tengo el cargador. Sí. Parece. Uy, este es ese. Sobre acá. ¿Ah? Bien, hermanos, bienvenidos los hermanos que se acaban de conectar, que vinieron también a esta clase de cosmovisión. Vamos a repasar un poco lo que vimos el jueves pasado. Estuvimos viendo, bueno, de forma general hemos tenido 4 clases con respecto al cristianismo y cultura. Pasen. Pasen, pasen. Y en esta hora vamos a desarrollar de una forma conversacional el estudio. Para lo que la siguiente clase vamos a traer una tarea en el cual vamos a hacer un estudio cultural con respecto a esta nación, donde vamos a, permítanme, a ver intrínsecamente la raíz de la cultura de Chile. La vez pasada vimos, decíamos también que la mayoría de nosotros o la mayoría de la población cuando habla de cultura se refiere a ¿qué? A manera de repaso, ¿sí? A la vestimenta, ¿no? A la comida, pero veíamos que cultura tiene que ver más allá que eso, ¿no? Sí, así se ve como el aspecto de cultura, tradiciones de hombres, y decíamos que ciertamente esas son manifestaciones de la cultura, ¿no? Pero en sí misma no es la raíz el problema. Por eso cuando nosotros hablábamos de cultura, ¿sí? Cultivar,
Labrar, sí. Habitar un lugar. Y cultus, ¿no? Honrar y adorar. Y nosotros concluíamos que lo que nosotros por general vemos en la nación o en una nación, hay que ver la cultura y con ello estamos viendo también su religión. Y cuando hablábamos de cultura de país, estábamos viendo incluso o estábamos diciendo cuál es el corazón de esa nación, para la cual nosotros ya estuvimos viendo algunos aspectos que caracterizan a la sociedad chilena, pero también nos quedamos cortos, porque el estudio tiene que ser más profundo de lo que donde la raíz emerge el problema. Es decir, el problema de toda nación no está en las manifestaciones mismas de la cultura, sino propiamente en la raíz del problema cultural. Lo he dicho muchas veces, el problema, por ejemplo, de toda religión o el problema de toda nación no es que tenga mala política en sí mismo, sino que ignora a Dios. Y si el hombre no tiene una presuposición, es decir, si el hombre no comienza con el Dios verdadero, todo el edificio se construye mal, hermanos. Por tanto, lo decíamos la vez pasada también, el problema de las entidades políticas, sociales, dentro del entorno donde vivimos, no es en sí mismo lo que ellos hacen, sino, o las manifestaciones mismas, sino es que niegan a Dios. Bueno, Romanos capítulo 1 dice que lo niegan con sus hechos, ¿no? Entonces, cualquier religión que ignora al Dios verdadero va a tener por sí mismo resultados falsos, ¿no? Va a tener resultados catastróficos, ¿no? Lo podemos ver ¿dónde? En la educación estatista de hoy. Al ignorarse a Dios, la educación gira en torno al hombre, ¿no? Y por tanto, por ende, la sociedad vemos cómo está. Una sociedad donde los principios, o mejor dicho, lo que Dios ha establecido ha sido ignorado y se trata de establecer otras normas u otras leyes. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? El corazón del hombre que ignora a Dios. Trata de establecer otro Dios. El hombre cierra su minúsculo puño ante Dios y quiere que Dios haga lo que él quiere. Lo podemos ver incluso en congregaciones donde le ordenan a Dios y lo vemos también en la práctica cuando el hombre no se sujeta a la ley de Dios, sino que con su puño le dice a Dios en forma práctica que no quiere que gobierne sobre él. Y para ello, entonces el hombre, como no puede vivir sin Dios, tiene que crear un Dios. O bien es el mismo Dios o bien es el sistema. Pero en sí mismo el hombre crea un Dios a imagen y semejanza. Y mirábamos también, por ejemplo, con respecto a la cultura, hay muchos enfoques de la cultura. Un historiador, un escritor del siglo pasado, Richard Niebuhr, escribió el libro que lo mencioné la vez pasada acerca de cristianismo y cultura. Y él da enfoques que han existido a través de todo el tiempo con respecto a la relación que han tenido los creyentes en relación a la cultura. Y aquí ustedes me van a ayudar. De forma general, ¿cuál es la relación que tienen los creyentes hoy o aquellos que dicen ser cristianos o la mayoría de iglesias con relación a la cultura? ¿Cuál es uno de los enfoques? Recordemos los enfoques que existen. Partimos de aquí para que también ayudemos a los que acaban de integrarse a la clase. ¿Sí? Fuera de la cultura, contra la cultura, en la cultura, en medio de la cultura. En medio... ¿Sí? ¿Recuerdan? Ahí la hermana mencionó 4 ya. Contra la cultura. Ya, fácil. Eso lo tienen que tener. Contra la cultura, por la cultura, la cultura. Tensión con la cultura transforma, el cristianismo transforma la cultura. Y la última, el cristianismo en medio de la cultura. El cristianismo en medio de la cultura. Bien, bien. Pero ahora, de forma general, ¿cuál es ese enfoque que impera
en la mayoría del cristianismo nominal hoy? Intención, ¿no? La atención, mirábamos en tensión, y ese era el enfoque. Los luteranos. Y es el enfoque de los luteranos que afectó incluso el anabaptismo, o lo que se conoce como pentecostalismo, eso es anabaptismo. El pentecostalismo es anabaptismo. En este sentido, lo que impera hoy más en día es esto, que el cristianismo está en tensión. ¿Y recuerdan qué significa eso de que estar en tensión con la cultura? Bueno, la cultura está mala. ¿Qué más? De una forma no puede evitar su avance, así que no hay nada más que hacer. Dejemos que este mundo se derribe, se derrumba, quedémonos de brazos cruzados. Mientras tanto, ¿cuál es el llamado del creyente en relación a la cultura en su entorno? Se ignora en este enfoque, por supuesto, porque ve en sí mismo su entorno y saca conclusiones según su entorno. No saca sus conclusiones de las escrituras, saca las conclusiones del entorno. Y por ello fracasa al querer influenciar. ¿Por qué? Porque solamente vive el cristianismo en iglesia. Nada más. El cristianismo es en la iglesia, el domingo, ¿no? Se encuentra como un refugio en la iglesia. Como antibombas, ¿no? Como antibombas, como que la iglesia es el refugio antibombas en contra de la cultura. Que al final, una iglesia así no hace ningún tipo de resistencia a una cultura que va avanzando en contra del Señor. Por tanto, somos nosotros llamados a resistir, porque hay muchos textos que toman algunos para decir, bueno, nosotros no podemos evitar, nosotros no podemos en este sentido claramente participar en el entorno, porque el entorno es malo. ¿Recuerdan eso? ¿Quiénes eran los primeros en decir eso? Esto tiene una... Los gnósticos, desde ahí vienen estos conceptos desarrollándose. Los gnósticos, la materia es mala, ¿no? El espíritu es bueno. Por tanto, tanto la materia como el cuerpo es malo, también el entorno es malo. Y lo que hay que hacer es huir del entorno. Y en este sentido, el gnosticismo dio un montón de herejías, de los cuales si usted estudia un poco el gnosticismo, se va a dar cuenta que muchos hasta huyeron a los campos, huyeron de la sociedad por completo. Y eso lo podemos ver en el siglo XVII, XVIII, con lo que hoy conocemos como Amish, anabaptistas y otros, que huyeron por completo. Pero, ¿qué textos se toman para afirmar esto? Y es aquí donde nosotros tenemos que ver lo que la palabra del Señor dice, porque nos pueden citar estos textos y ¿qué vamos a responder? Por ejemplo, uno de los más comunes que se usa es Primera de Juan. Veamos ahí, Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Ajá. Cuando eres chico, era como casi una herejía tener la Biblia en el teléfono. ¿Sí? Claro. Sí, es una herejía. ¿Sí? No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la riqueza, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Bien, este es el texto que se usa comúnmente para enseñar que el cristiano tiene que huir del mundo. Pero notemos claramente lo que dice el texto, hermanos, porque la palabra del Señor es pura. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Está Juan enseñando que huyamos del mundo? No. ¿Qué es lo que está enseñando Juan?
Dijimos los frutos del mundo. La avaricia. Sí, en el versículo 16, los deseos de la carne, ¿no? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pero en el versículo 15, ¿qué está enseñando Juan? Está enseñando que no amemos al mundo. No está enseñando que huyamos de él. Lo que está enseñando es que no lo amemos. ¿Por qué? Porque es aquí lo que tiene que ver con prioridades, hermanos. Cuando el Señor dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura, lo que el Señor está diciendo es que ordenemos nuestras prioridades, que la prioridad número 1 del cristiano es glorificar a Dios con lo que hace, y las cosas vienen como resultado, como bendición en respuesta a la obediencia nuestra. Es así como el Señor bendice. Por tanto, de ninguna forma el Señor nos enseña a nosotros en su palabra a que huyamos del mundo. Nos dice más bien que no amemos al mundo. Y luego dice, ni las cosas que están en el mundo. Entonces, el pecado aquí es no amar a Dios, amar otras cosas que a Dios. Idolatría. ¿Y recuerda usted cuál es el primer mandamiento de Éxodo 20? Que es, en otras palabras, Dios no está compartiendo su gloria con nadie, no está compartiendo su amor con nadie, el amor del creyente solamente debe ser para el Señor, únicamente para Él. Por tanto, el pecado más grande del ser humano contra Dios es no amarlo, porque ese es el primer y gran mandamiento. Se le acercó un escriba al Señor y le preguntó, ¿recuerdan en Marcos? ¿Y qué le responde el Señor? Oye, Israel, Jehová uno es. ¿Y qué le dice? Amarás, y lo enfatiza tanto, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Todo el ser del hombre debe amar al Señor. Eso incluye los pensamientos, por supuesto. Eso incluye todo, mi amado hermano. Por tanto, lo que está enseñando Juan acá es que nosotros no huyamos del mundo. Y cuando hablábamos de mundo, recuerde que decíamos que el término cultura no aparece en las escrituras, pero sí aparece como mundo. Cosmos en griego, ¿no? Todo lo que está relacionado con lo que nos rodea en sí mismo. Por tanto, esos deseos pecaminosos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, es lo que nosotros debemos evitar. Porque no proviene del Padre, note la presuposición. No, como no proviene del Padre, ¿proviene de qué? O sea, el fundamento de esto es el mundo, la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. No es Dios el fundamento de esto. Por tanto, no debe ser amado. Y dice el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántas veces a mí personalmente se me ha dicho, incluso, no, pero la Biblia dice que no debemos amar al mundo, pero ¿qué significa eso? ¿Significa que debemos salir del mundo entonces? No, la palabra del Señor de ninguna forma, incluso cuando nuestro Señor Jesucristo oró en Juan 17, no dijo que nos sacara del mundo, sino que nos guardara. Por tanto, los creyentes no estamos llamados a huir de la cultura, tampoco estamos llamados a vivir en tensión con la cultura. Estamos llamados más bien a mostrar ¿qué? La imagen de Dios restaurada en el hombre que estaba caído, pero que por la gracia de Dios fue restaurado y que ahora todo su ser le pertenece únicamente a su Señor. Entonces, ninguna área de la vida del cristiano se excluye en sí mismo de lo que él es. Todo el cristiano es de su Señor, le pertenece a su Señor. Y eso incluye lo que mirábamos la vez pasada: la educación, la política, la sociedad. Todo es del Señor. Todo le pertenece a Él. Por tanto, nosotros le pertenecemos a Él. Recuerda lo que dice Colosenses capítulo 1, de Él, por Él y para Él son todas las cosas y por Él subsisten. No hay nada en el mundo creado que no sea del Señor. Incluso hasta el pecador. Proverbios dice, Jehová
hizo al impío para sí. Wow, qué tremenda sabiduría de nuestro Señor, que nada de lo que existe escapa de su creación. Todo es de Él, para Él y por Él. Por tanto, si todo es de Él, ¿qué debemos hacer nosotros con relación a la cultura? Bueno, esto es importante, hermanos. Porque si no estamos llamados a huir de la cultura, estamos llamados a usar las herramientas que Dios nos ha dado. Voy a dejar este texto ahí por cualquier cosa, si lo apuntan, vamos a volver también a él. ¿Qué es lo que tenemos entonces que hacer los cristianos con relación a la cultura? Bien, lo que tenemos que hacer, querido hermano, es tomar los instrumentos que Dios nos ha dado y desarrollar cultura. Lo que hemos venido enfatizando durante toda esta clase. Acompáñenme a Génesis. ¿Cómo le llamamos eso técnicamente? Teológicamente, los teólogos le llaman. Y nosotros, como teólogos también, porque todos aquellos que estudian la palabra son teólogos. ¿Cómo le llama el concepto teológico? Lo mencionamos la vez pasada. Clase. El concepto teológico con respecto a desarrollar cultura. Vamos, hermanitas. Hermana. Ahí, estamos bien. Sí. Ah, estaban esperando que otros respondieran, ¿no? Sí. Ese es el concepto teológico. ¿Quién fue el primero en acuñar este concepto? No. Schilder, sí. Lean su libro, lo voy a citar acá. Se llama Cristo y Cultura. Apúntelo si gusta, porque algo que voy a enfatizar también en las clases es que no se quede solamente con lo que escucha, con lo que ve. Lea, porque el cristianismo bíblico es exigente, hermanos, en el sentido de la mente. O sea, en el sentido del conocimiento, nosotros los creyentes no debemos ignorar nada, absolutamente nada. Y eso nos exige a nosotros leer. Por tanto, lo hemos enfatizado muchas veces, que los cristianos no debiesen ser perezosos para la lectura. Debemos leer la palabra y leer también lo que otros han dicho acerca de la palabra de Dios. Él tiene un libro que se llama Cristo y Cultura. Si lo apunta, lo busca, creo que está libre en internet. Parece que un hermano lo tradujo. Agua, hermano, me está dando más sed esto, ¿sí? Sí. Bien. El concepto de mandato cultural fue un teólogo holandés que acuñó por primera vez este término mandato cultural. Algunos le llaman también el mandato divino. Y también el enfoque de esto del mandato cultural es vario, como decíamos la vez pasada también. Es vario en el sentido de que algunos lo ven como de redimir cultura, otros de crear, desarrollar cultura. El sentido es, veamos lo que la Biblia dice con respecto a esto en Génesis. Capítulo 1, verso 26 al 28. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Sí, hermano. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar,
sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Ya, el hermano Andrés compartió, sí, este libro Cristo y la cultura. Este hermano lo tradujeron del proyecto Contramundum, así que ahí lo juntó en el Meet. Hermano Andrés, ¿lo puede adjuntar en WhatsApp? Por favor. Sí, Ya, no hay hay un problema. hermano que no lo escucho. Están hablando. ¿Hola? Sí, no hay problema, lo comparto para allá. ¿No se escucha, no? Lo comparto en WhatsApp. Bien. El técnico estamos en vivo. Está en PDF el libro, así que les recomiendo que lean, mis amados. ¿Es un libro corto? Tienen como 160 páginas. Es relativamente corto. Ahora sí, ¿eh? ¿Quién más está hablando? Sí, hermano Andrés, sí, estaba hablando él, pero no lo escuché. Ahora, ¿pueden hablar? Veremos si lo escuchamos, porque no. Creo que sí ellos escuchan, ¿no? ¿Me escucha? Ay, Hola. sí, ahora sí, hermano. Muchas gracias. Sí. Ya, no hay que. Ya. Ya. ¿Lo envió? Ahí lo envió. Si quieren un análisis de ese libro, pueden conseguir también, creo que está libre también en internet, se llama El concepto calvinista de la cultura. Hay un apartado en ese libro que analiza lo que el teólogo que acaba de subir, Andrés Amolev. 88. ¿Cuánto? 88. Pues no está completo igual, pero sí, creo que está en forma de síntesis ahí. Pero si quieren, por ejemplo, ver el análisis que hace, también el concepto calvinista de la cultura, creo que está libre también. Si el hermano Andrés lo puede conseguir y lo adjunta, ahí hay un capítulo al final donde evalúa lo que enseña Schilder con respecto a la cultura. ¿Sí? ¿Quién? Ya. ¿Cuál, pastor? El concepto calvinista de la cultura. Henry Van Til. Ya lo voy a buscar. Sí, creo que está en PDF, está libre. De hecho, el hermano que lo tradujo lo subió de forma... Creo que está también en Contramundum, ahí en esa página. Sí. Bien, ahí lo adjunta. Por favor, si puede. Bien, hermanos. En Génesis, capítulo 1, verso 26 al 28, ¿qué es lo que notamos aquí con respecto a lo que dice Dios acerca de la creación del hombre? Que Él crea al hombre a imagen y semejanza. ¿Y qué significa eso? Decíamos en la clase pasada. Lo repaso, hermanos, porque es importante enfatizar esto para que no se nos olvide. En el hombre, y veíamos de tres formas, ¿no? Hombre funcional, ¿no? Exacto. Y en el aspecto funcional, ¿qué decíamos? De crear mal o bien. Y en exacto, de crear mal O bien. es importante, pero el dispensacionalismo rechaza esto del mandato. Ellos dicen que el creyente solamente tiene un mandato. Cuando hablo de dispensacionalismo, hablo en general del dispensacionalismo que se conoce como clásico. Enseña de que el hombre no en sí no tiene un mandato de cultivar o de desarrollar cultura, sino que solamente predicar el evangelio. Pero eso queda muy corto aún, porque lo vimos la vez pasada en Hechos, de que los discípulos predicaban el evangelio y ¿qué más? Bautizaban discípulos, hacían discípulos. Por tanto, lo que hacían ellos era predicar el evangelio y hacían discípulos. Y eso de hacer discípulos incluía todo, hermano, lo que el Señor enseñó, lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Espero que el dispensacionalismo moderado que se conoce hoy en día esté revisando eso, porque el creyente hoy en día está quedando muy corto con respecto a pensar que la Biblia solamente se refiere a término de evangelio. ¿Y qué pasa con la iglesia en cuanto a capacitar a los santos con respecto a
relación de su trabajo, de relación a su familia, en relación a su entorno. ¿Qué pasa? ¿No? Volvemos al mismo problema. Cristianismo en tensión con el mundo, ¿no? No hay nada que hacer, todo esto está perdido, por tanto nosotros no tenemos ningún tipo de participación. Pero cuando vamos a las Escrituras vemos que no es así, porque tanto el hombre impío está hecho imagen y semejanza de Dios, como también nosotros. ¿Por qué el hombre impío es capaz de crear? Sencillo, porque es un hombre, un ente funcional, capaz de crear, y al crear está bien, creando para mal, y con ello está creando cultura, está cultivando el mal. Pero los creyentes también somos capaces de crear bien. ¿Por qué? Porque nuestra identidad ha sido restaurada en la redención y ahora somos capaces de llevar a cabo la obediencia que el Señor nos manda a nosotros hacer. Y es ser santos en toda, incluye, hermano, ser santo en toda vuestra manera de vivir. No dice en parte. ¿Y qué significa el término santo? Apartado, ¿no? En otras palabras, nosotros somos totalmente adversos a todo aquello que es contra Dios, porque eso significa el término santo. Entonces no somos solamente santos cuando estamos en la iglesia, no, somos santos en el lugar que estemos, somos santos, somos apartados, debemos hacer todas aquellas cosas en santidad y en temor del Señor, y eso es procurar glorificar al Señor con todo lo que hacemos. Por tanto, en el cristianismo bíblico no existe el concepto de secular y sagrado. Lo veíamos la vez pasada. Todo lo que hacemos para el Señor debe ser sagrado, porque toda tarea que se hace para el Señor debe hacerse para gloria de Dios. Amén. Ahora, si el hombre es capaz entonces de crear, nosotros los creyentes somos capaces de desarrollar y crear, y también veíamos en el aspecto sustantivo, el hombre tiene inherentemente en él atributos comunicables, ¿no? Y veíamos esos atributos comunicables, el amor y mucha misericordia. Nosotros los creyentes podemos amar de verdad, sí. Podemos mostrar misericordia de verdad, sí, según los términos de la palabra de Dios, por supuesto, porque hemos sido restaurados y hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, y por ende la restauración, es decir, en la salvación, Dios nos otorga una nueva vestimenta, la vestimenta del Señor Jesucristo, que dice Efesios, que no proveamos para los deseos de la carne, sino que nos revistamos del nuevo hombre creado en ¿qué? En Cristo Jesús, sí, pero creado en, y menciona 3 aspectos del nuevo hombre, que el antiguo hombre no lo tiene. Vamos a Efesios, hermanitos, porque esto es la restauración que el Señor nos ha hecho a nosotros. Por tanto, estos no son conceptos teológicos meramente de tratar de definir, sino que es algo que está en las Escrituras. Leámoslo ahí en Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios de la justicia y santidad de la verdad. Amén. Versículo, hasta el versículo, sí. Sí, hasta el 24, gracias. Noten en el versículo 22 que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, hermanos, si no hay un cambio en nuestra manera de vivir hoy, hay que examinar la fe. Porque ciertamente si no hay un cambio en nuestra mente, porque en el versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ciertamente el Señor es el que nos restaura, pero los creyentes tienen la responsabilidad de renovar su mente en la palabra de Dios. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho una y otra vez, cuando Dios comienza a trabajar en un hombre y en una mujer, comienza en la mente. La renovación es aquí en la mente. En la mente. Dios comienza a abrir tu mente
y contemplas lo que Dios dice acerca de todas las cosas. Por tanto, puedes exclamar como el ciego. Era ciego, ¿no? Pero ahora veo. Yo no sé si ese hombre es pecador, pero solo sé que ahora veo. Ahora, los creyentes deben irse renovando, porque esto no quiere decir, mis queridos hermanos, que usted es creyente y listo. ¡Wow! Ya tiene una mente renovada completamente. No. Hay una responsabilidad de parte del creyente de que se renueve cada día en las Escrituras. Renueve su mente, el espíritu de vuestra mente. Y dice en el versículo 24, y vestíos del nuevo hombre. Y dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora bien, ve estos aspectos muy fundamentales del nuevo hombre. Estos aspectos fundamentales del nuevo hombre, el antiguo hombre no los tiene. La justicia, hacer lo que Dios ordena y por consiguiente, santidad de la verdad. Apartarnos para Dios y glorificar a Dios, renunciando a nuestra vana manera de vivir, viviendo ahora con una mente renovada, vistiéndonos del nuevo hombre. ¿Y cuáles son los resultados? Versículo 25. Desechen la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Ninguna palabra corrompida. Si usted nota, esto abarca todo el ser del hombre. Hasta el habla, hermanos. Note, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué nota usted aquí? Que la restauración del hombre en Cristo Jesús es una restauración completa, no parcial, hermanos. Y es así entonces que esto afecta a todas las áreas de la vida del creyente, donde usted ve el trabajo, donde usted ve el aspecto relacional con la iglesia, en el aspecto de la sociedad del trabajo, y en lugar de destruir, según el versículo 29, el nuevo hombre es capaz de ¿qué? De edificar. De edificar. Y aquí está lo mismo que hemos venido hablando. Nosotros somos capaces de desarrollar cultura porque Dios así hizo al hombre. Dios es el Dios que crea. Y no solamente que crea, sino que hace que las cosas creadas funcionen. Desde Génesis capítulo 1 vemos a Dios obrando, diciendo que y sea la luz, y fue la luz. Por tanto, ese aspecto de sustantivo del hombre, de crear, es inherente en el hombre. Y somos capaces, por tanto, de crear. Ahora, ¿qué somos nosotros capaces de crear? Somos capaces de crear todo aquello que es bueno, justo, honorable. Y eso incluye aspectos de la educación, ¿no? Eso incluye aspectos de la sociedad, orfanatos. Eso incluye, ¿qué otro aspecto? Político también. Económicos, de la salud. ¿Por qué? Porque somos capaces de crear, mis hermanos. Somos capaces de desarrollar. No solamente quedarnos con el concepto de que sí, Dios restaura al hombre, pero en el aspecto funcional, ¿qué aspecto característico dentro de la sociedad tiene eso? Y nosotros en nuestra manera de vivir hoy en el presente. Ahora, veíamos también que en este aspecto del mandato cultural que mirábamos, si nosotros somos llamados a desarrollar cultura, ¿cuál es la primera proyección que mirábamos? La primera proyección que mirábamos con respecto al mandato cultural era él. Vamos, hermanito. ¿El matrimonio? Ese, sí, ese es el segundo. El primero, a ese vamos a hablar ahorita, el matrimonio. Sí. Sí, pero era el trabajo, hermano. Y el segundo, el que acaba de decir la hermana Magda, el matrimonio, la familia.
¿Dónde se encuentra esto? Bueno, en el mismo texto de Génesis capítulo 1. Veamos ambos conceptos ahí. Aunque no dice trabajo, no dice familia, explícitamente, sí se encuentra el concepto implícitamente de trabajar y de familia. Volvamos a leer el texto de Génesis 1, 26 al 28. ¿Alguien puede leerlo de nuevo? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominios sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Amén. El hombre, cuando cayó, no fue capaz de obedecer eso. ¿Por qué? Descuidó el huerto, ¿no? Porque ese fue la ordenanza, descuidar. Ay, se me adelantaron. Descuidó el jardín, que era el aspecto de vocación del trabajo, y descuidó la familia, que es con respecto a su esposa. Porque cuando cuando Eva le dio de comer a Adán del fruto, dice que estaba con ella, dice. A veces se ilustran estas imágenes como que, sí, pero también lo ilustran mucho como que Adán no estaba allí. Y como que Eva llegó, incluso lo grafican con una manzana, ¿no? Como que llegó seduciendo a Adán. Pero si usted lee bien el texto, dice que Adán estaba con ella. O sea, no fue que Eva obligó a Adán. Adán también cayó. Permitió, no guardó. Adán era el responsable de no permitir que ninguna cosa extraña o un engaño se permitiese en Edén. Y con ello, la esposa fue engañada. El hombre, por tanto, descuidó tanto el trabajo, de cuidar el jardín, de trabajarlo, y tanto la familia. Y por consecuencia eso ha ocurrido durante siglos, hermanos. El hombre caído no es capaz de glorificar a Dios mediante su trabajo. Tampoco es capaz de cuidar la familia, el hombre caído, como Dios lo manda. En el aspecto relacional, el hombre vive con algo intrínsecamente propio en su corazón. Esto, egoísmo. Egoísmo. En el aspecto del trabajo es puro egoísmo. Es más para mí, más para mí, más para mí. En la familia, ¿cuánto me amas? ¿Cuánto me amas? Vea que el hombre en sí mismo, aunque tiene los atributos comunicables de Dios, tales atributos en el corazón del hombre han sido pervertidos. No los atributos de Dios en sí, sino la función de esos atributos. Porque cuando el hombre ama, sí puede amar, pero ¿cuál es la intención de ese amor? Entonces esto, a causa de la caída, hermanos, a causa de la caída fue totalmente pervertido, corrompido. Por eso no hay lugar donde la caída no haya pervertido. Y cuando hablamos, por eso los reformadores hablaban de recuerda, de la depravación radical, ¿no? De la depravación total. El hombre, por donde se vea, el hombre sin Cristo, por donde se vea, es corrompido en todo. En todo, hermanos. El creyente ya no, porque ya ha sido restaurado, de la cual debe el creyente tomar de la gracia del Señor, vestirse del nuevo hombre y ya no comportarse como se comportaba en su antigua vana manera de vivir con respecto al trabajo, con respecto a la familia. Y cuando vamos, por ejemplo, a Efesios, con respecto al trabajo, ¿qué dice Pablo? El que hurtaba, o sea, no le hagas mal al prójimo, ¿verdad?
Ya no hurtes más, sino que trabaje y que comparta. El hombre por naturaleza no tiene eso en sí mismo. Por eso decía Chesterton, ¿no? Aquel filósofo católico del siglo pasado, que se cuidaran de los filántropos. O sea, tenga cuidado de esa gente filántropos que andan dando su fortuna, que buenos esos hombres. Tenga cuidado de esa gente. Esa gente lo hace con otros motivos, no con aquellos motivos que algunas personas dicen, no, que son buenos, que el calentamiento global, cuántos millones han inyectado por la causa, qué gente tan buena, misericordiosa, se desbordan en bondad. No, hermanos, la raíz de todo eso es el egoísmo. El egoísmo. Desde el momento donde el hombre quiere levantarse como una estatua, así como Nabucodonosor, y que toda la gente lo afame y diga cuán bueno es, de ahí le está tomando el lugar al único bueno. Aquel hombre se le acercó a Jesucristo y le dijo, Maestro bueno, y le dijo, bueno solo Dios. Aunque Él es Dios, también Él está diciendo, bueno solamente Dios. Ese título o ese adjetivo, mejor dicho, solamente le pertenece a Dios. Por tanto, ciertamente pueden hacer cosas o causas de bien común, como se le llama. Sin embargo, el fundamento de esto es propio el pecado, el egoísmo, hermanos. Y lamentablemente los creyentes no debemos caer en esas retóricas, ¿no? De que estas personas son buenas, no. Hermanos, el hombre por naturaleza es un egoísta. Y por ende, el hombre caído, en cuanto al trabajo, en cuanto a la familia, es un egoísta. Pero los creyentes debiésemos no serlo, sino que como la imagen del nuevo hombre ha sido restaurada, ya que el primer Adán fracasó, el segundo Adán no. ¿Y quién es nuestra cabeza federal ahora? Es el segundo Adán. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo hombre. Nosotros, amados hermanos, ya no estamos en la simiente del Adán primero. El hombre corrupto, caído, está en esa simiente, pero nosotros ya no estamos ahí. Nosotros nacimos de la simiente santa, aquellos que han creído. La simiente que es Cristo. Por tanto, el segundo Adán no fracasó en su trabajo. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Consumado es en la cruz. En el aspecto de la redención. En el aspecto de la familia, ¿Cristo ha descuidado su iglesia? No la ha descuidado. Por tanto, el primer hombre fracasó, mas el segundo no. Y es ahí donde vamos a la pregunta. ¿Podemos nosotros desarrollar cultura? Sí, podemos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la capacidad de hacerlo para gloria de Él, para exaltación de su nombre. Pero, ¿cuál es la clave de la cultura? Aquí está el punto. Porque yo puedo decir, yo creo cultura, pero le quito la clave a la cultura. ¿Cuál es la clave de la cultura? Tiene cinco letras. 5 letras tiene la clave de la cultura. Amén. Hermanos, 6 son. ¡Wow! 6 son, hermanos. Lo calculé mal. Son 6. ¿En inglés? Por eso no le he dado, dice el hermano. Sí, son 6. ¿Por qué Cristo es la clave de la cultura? Hermano, porque yo puedo hablar acá de desarrollar cultura. Qué bonito, sí, desarrollemos un colegio cristiano, desarrollemos un orfanato. Qué bueno, buenas causas, pero eso ya es evangelio social. Solamente nos vemos en los beneficios, pero si le quitamos la autoridad intrínseco de ello, a Cristo no vale nada, hermanos. No vale nada. Solamente seremos meros activistas. Pero si despojamos a Cristo de lo que hacemos, no vale nada. Eso es lo que pasa muchas veces
O lo que pasó con el evangelismo liberal, ¿no? O con el liberalismo, o con la teología liberal. Hablaba de una participación social. Incluso hay muchos teólogos liberales hoy en día en Latinoamérica que hablan de una participación social, pero no tienen a Cristo como centro. Cuidado con eso, porque también nosotros podríamos desviarnos si quitamos la clave de la cultura, que es Cristo y solo Cristo. Por tanto, Cristo es el centro, es el corazón mismo de la cultura. No debe ser ni siquiera nuestro esfuerzo, no debe ser ni siquiera nuestra resistencia, no debe de ser ningún tipo de proyecto nuestro, solamente Cristo, hermano. Y la película que compartía la hermana la vez pasada me trae a memoria siempre. Siempre me trae a memoria esa película. Todos como bien morales, ¿no? Pero, ¿dónde estaba Cristo detrás de todo eso? ¿Cómo se llamaba la película? Se llamaba... ¿Sí? El que cambia los tiempos. Lo vi con mi esposa también. Hoy igual conversaba con un chico que es psicólogo y él compartía una frase de Platón, y él decía donde te reina el amor sobre las leyes. Entonces, si uno ve esa frase, uno dice, ¿quién se va a oponer que reine el amor? Nadie. Qué lindo. Pero donde sobre las leyes humanas. Porque el amor tiene que estar sujeto a algo. Porque si nosotros diéramos por sentada esa frase, los pedófilos estarían bien, po. Sí. Porque en ellos reina el amor hacia los niños, po. Entonces, ¿qué ley gobierna el amor? ¿A qué autoridad se somete el amor? ¿Cuál es nuestra regla? Exacto, entonces yo le decía que por eso el cristianismo es lógico, porque el cristianismo no es absurdo. Y todo sistema de pensamiento fuera de Cristo cae en el absurdo, como lo que afirma Platón. Si el amor no está sujeto a la ley del Señor, da pie a cualquier tipo de amor, que no se sujeta a ninguna ley. Por lo mismo, porque está caído el hombre. Y el entendimiento del hombre, en definición, caído. ¿Puede un árbol malo, dijo Cristo, dar frutos buenos? De ninguna forma. Pero un árbol bueno sí puede dar frutos. Y ese amor que expresa las Escrituras está sujeto a la ley de Dios. Por ejemplo, dice que el amor es según la justicia de Dios. Si Dios dice que el amor es el cumplimiento de la ley, está diciendo que el amor que cumple la ley es aquel amor que se sujeta a la ley de Dios. Entonces el amor no posee ley, tiene ley. Y la ley es la que Dios le ha puesto. Y si nosotros tratamos de definir el amor con un diccionario, estamos mal. El amor no se define con un diccionario, porque el amor define el diccionario define el amor como un sentimiento, pero la Biblia lo define como voluntad. O sea, tú amas no por sentimientos, tú amas porque Dios lo dice que ames. Y amas a aquella persona que es difícil amar, porque tu deber es amarlo. Incluso es aquí donde tiene razón cuando el Señor nos dice, amen a sus enemigos. Si tú amas con los sentimientos, no vas a entender ese texto, hermano. No lo vas a entender. Pero cuando amas según la voluntad o con voluntad, lo entiendes. Porque sabes que el amor no es según tus sentimientos, sino que es según la voluntad. Lo amas porque Dios lo dice. De hecho, se vuelve gravoso. Amar al enemigo con los sentimientos es gravoso, no tiene... Causa más dolor, más bien. Claro. Causa dolor amar a alguien que no quieres amar. Pero cuando te determinas a amar, lo haces de voluntad y ese amor no es doloroso, sino que hay placer. ¿En qué? En hacer la voluntad de Dios. Hay gozo. Hay satisfacción porque estás obedeciendo a Dios, porque Dios lo dice. Entonces, el diccionario lo define como sentimiento. Bueno, la Biblia no. Y es por eso que los matrimonios hoy fracasan, ¿no? Porque tienen un entendimiento errado del amor. Piensan que es sentimental, de sentimientos. Pero cuando toca perdonar... ¿Qué pasa con sentir lo mismo? Sí. Y cuando tú dices
a mí me gusta harto hablar con personas que no son creyentes porque me hacen ejercitarme con respecto a lo que creo, al argumento, claro. Entonces me dice, entonces tú eres una roca, no sientes, no, yo le digo no, pero al contrario, tú le digo yo, mis sentimientos no me dominan, me domina la palabra de Dios. Entonces, esa es la diferencia, no es que nosotros los cristianos no tengamos sentimientos, sino que sometemos nuestros sentimientos a la palabra del Señor, a la autoridad de Cristo, porque estamos viendo. Claro. Los sentimientos en sí mismos no son malos, pero el asunto es que los sentimientos del hombre caído por ende van a ser malos, pero los creyentes debemos tener afectos, sentimientos que son según la voluntad de Dios también. Amén, porque todo lo del hombre es del Señor, ¿no? Así que ahí, amados hermanos, es importante también eso de que la clave para la cultura es Cristo, no nuestros sistemas, no nuestro desarrollo cultural, no nuestras instituciones, no. Esas son el reflejo, ¿no?, de la imagen de Dios, de que nosotros creamos lo bueno, creemos lo bueno, pero Cristo es la clave. Y cuando decimos que Cristo es la clave, es que la Biblia aplica el mandato cultural a Cristo. Vamos a Hebreos. Sí, a Hebreos, hermanos. Hebreos capítulo 2. Y vea que aquí en él está el cumplimiento de esto. Hebreos capítulo 2. Voy a escribirlo acá. Sí, ¿no? Hebreos capítulo 2, versículo 5 al 9. Sí, Hebreos 2, 5 al 9. Porque no sometió a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien declaró solemnemente en algún lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honor. Todo lo sometiste bajo sus pies, porque al someter todas las cosas, nada dejó que no esté sometido a él. Ahora, sin embargo, todavía no vemos todas las cosas sometidas a él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. Amén. Note ahí, hermano, cuál es la conexión de esto. ¿Qué texto está citando Hebreos acá? Leamos el Salmo 8, por favor, también. Salmo 8, versículo 4 al 6. ¿Del 4 al 6? Sí. Digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Amén. Está hablando del hombre, ¿no? Ahora, dado que el hombre no pudo desarrollar lo que Dios quiso que el hombre hiciese al principio, porque el hombre tenía que gobernar según, ¿qué? La voluntad de Dios, según la ley de Dios. Tenía que fructificar la tierra según la ley de Dios. Tenía que cuidar del huerto según la ley de Dios. Bueno, viene Adán e impone otra ley. ¿El qué? Desobedecer. Y por consecuencia, el hombre desobedece. El hombre tiene el aspecto vocacional, el trabajo, pero tiene otra ley para su trabajo. Le decía a un hermano yo que el sistema en el que vivimos nosotros está diseñado para desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque en el aspecto funcional el hombre ha creado todo lo que existe en sí mismo pecaminoso y hace que el sistema y hace también que el entorno influya en el creyente para desobedecer a Dios. Por ejemplo, en aquí no es común, he visto yo que descansan sábado y domingo, pero algunas veces trabajan, ¿no?, los domingos. Pero en mi país
lo veo claramente. El hombre tiene que trabajar el domingo. Pero cuando vamos nosotros a las Escrituras, vemos que hay uno de los mandamientos que debe ser guardado y es el día de reposo. ¿Y qué pasa cuando una nación deja de obedecer el día de reposo? Que más bien obliga a aquellos que trabajen y no lo obedezcan. Por supuesto, esa nación está en decadencia. Está en decadencia porque está ignorando lo que dice la Biblia con respecto a que el hombre tiene que trabajar 6 días y guardar uno para el Señor. Ahora, si ve usted entonces el entorno mismo, hermanos, está diseñado para que nosotros pequemos. Bueno, nosotros debemos revertir el resultado. Y en este sentido, los creyentes estamos llamados a desarrollar lo que hemos venido hablando, cultura. Pero, dado que el hombre primero pecó, cayó, el segundo hombre restaura. ¿Quién es el segundo hombre? Jesucristo. Hebreos nos da a nosotros la clave para entender que Cristo es que hace cumplimiento al mandato cultural, que Cristo es el cumplimiento de lo de Génesis capítulo 1, versículos 26 y 28, y que en Cristo nosotros somos capaces de cumplirlo. Veamos ahí otra vez el texto. Versículo 5, veámoslo con cuidado. ¿De qué está hablando allí? No, Hebreos 2.5. ¿De qué está hablando ahí el escritor a los hebreos? Está hablando de un mundo venidero. ¿De qué mundo venidero? Bueno, la vida eterna, el mundo venidero. Amén. Los cielos nuevos y tierra nueva. Dice que todas las cosas están sujetas a él, ¿no? Pero dice el mismo Hebreos, pero aún no vemos, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Aquí está la tensión que hablábamos el domingo, ¿no? El ya, pero todavía no. O sea, ¿están sujetas las cosas o no? Decidámonos. Es que ya están sujetas todas las cosas al Señor, mas sin embargo, de forma visible, esas cosas sujetas se verán hasta el día de su consumación, donde el postrer enemigo, el último enemigo en ser destruido, que es la muerte, va a ser erradicado para siempre. Pues nuestro Señor Jesucristo dice en el versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Está hablando de Cristo en su humanidad. A Jesús, y dice, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento. Si nota usted en el versículo 6, al primer hombre, el Señor dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. El hombre tenía todo bajo sus pies antes de la caída. Todo. Toda la creación le puso nombre a los animales. ¿Recuerda? Tenía la responsabilidad de guardar el Edén, porque Dios le había dado esa responsabilidad. Todas las cosas estaban bajo sus pies. Pero cuando el hombre pecó, el hombre no fue capaz de cumplir tal comisión. El hombre, en lugar de señorear para gloria de Dios, señorea para sí mismo. Y de ahí vemos al hombre levantando ¿qué? Una torre de Babel, ¿no? En oposición a Dios, desarrollando para sí mandamientos, desarrollando para sí estructuras contrarias a Dios. Lo mismo vemos ahora en día, hermanos. El hombre ciertamente hace cumplimiento del mandato cultural en el aspecto caído, mas sin embargo lo hace para mal. Porque ese no fue el propósito del Señor. Ya que el hombre se estableció a sí mismo una ley para sí mismo y crea sus propias sociedades para sí mismo, y por consecuencia todo lo que el hombre produce, cuando está centrado en el hombre, se traduce en muerte. Pero lo que Cristo hace se traduce en vida. Y por eso vino Cristo, hermanos. Porque la palabra del Señor dice que todo está sujeto bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Están sujetas las cosas? Sí.
pero todavía no vemos. ¿Y cuándo vamos a ver que están todas sujetas? Hasta el día de su consumación. ¿Y cómo está Cristo hoy? ¿Crucificado? No. Está lleno de gloria y de honra. Toda potestad le fue dada en los cielos y en la tierra. ¿Qué entonces debemos hacer los cristianos? Bueno, hermanos, como representantes del postrer Adán, debemos dar a este mundo la imagen del Dios invisible, es decir, Cristo Jesús, ser representantes de Cristo en la cultura en la que vivimos y hablar del señorío de Cristo. El mundo odia ese término, señorío de Cristo. De hecho, aún en las mismas filas evangélicas se ha levantado esto de que algunos que se oponen a salvación por señorío. No sé si he escuchado esa frase. Algunos se oponen a la salvación por señorío. Dicen, el hombre solamente es suficiente que acepte a Cristo como Salvador. Como Señor no importa. Cuidado. Nosotros, hermanos amados, no conocemos a un Cristo fragmentado. Conocemos al Cristo completo. Y ese Cristo completo debe ser tanto en su humillación, en su gloria, en su potestad. Debe ser aceptado por todos los creyentes y no parte de él. Por tanto, ¿qué es lo que deben hacer los creyentes? Aun cuando nosotros predicamos el evangelio, ¿qué decimos? El Señor manda. ¿Por qué manda el Señor? Porque el Señor es de todos. Lo dice en Hechos 10, Pedro, Él es Señor de todos, dice. Lo dice Pablo en Romanos, Él es Señor de vivos y de muertos. De todos, Él es el Señor. Por tanto, su señorío no solamente se extiende sobre los creyentes, se extiende incluso sobre los incrédulos. ¿Por qué? Porque los incrédulos darán cuenta ¿a quién? ¿Al diablo? No, darán cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Señor de todos. Entonces, ¿a quién le da cuenta usted? A su Señor, ¿no? Bueno, el hombre impío incluso le va a dar cuentas al Señor porque Él es Señor de todos, hermanos. Es aquí donde nosotros los creyentes recobramos la visión bíblica y apostólica del señorío de Cristo. Y si el Señor es Señor de todos, todo sistema que se opone al Señor es anticristo. Es anticristo. Todo sistema que se opone al Señor es una torre de Babel que se opone a los designios de Dios. Ahora, esto es importante, amado hermano, porque nuestro Señor Jesucristo no es alguien que esté esperando ahí con el corazón, como doliéndose, como diciéndole al pecador, rogándole que se arrepienta, que venga a Él. Hermanos, nuestro Señor ciertamente es amoroso, lleno de amor, manso y humilde, con aquel contrito. Pero nuestro Señor, cuando lo representa Juan, no es algo así como lo presentan los del Jesús histórico, ¿no? O en el catolicismo. Como el león rugiente, llama de fuego, su hablar, como el victorioso. Por tanto, el cristianismo en los últimos siglos adoptó un concepto de Cristo muy errado. Uy. Claro. El concepto de Cristo muy errado y el concepto de que Cristo Jesús es alguien que se le puede manipular, y eso vemos hoy en día también en los resultados del decreto, del ordeno. Pero no solamente eso, sino que también eso trajo en sí mismo en la cultura un aspecto muy negativo. El hombre natural piensa que Dios puede ser manipulado, piensa que puede engañar a Dios. Mas, sin embargo, no es así, hermanos. Porque Dios conoce todas las cosas. En conclusión, entonces, ¿quién es la clave de la cultura? Cristo. ¿Quién es el que cumple el mandato cultural? Cristo. Y Cristo restaura al creyente para que lo cumpla según el estándar de Dios. ¿Quién es el que lo consuma? Cristo. ¿Hasta cuándo? En la consumación de su segunda venida, donde veremos todas las cosas sujetas a sus pies. ¿Qué debemos entonces hacer los creyentes? Cuando hablamos nosotros de extender el reino de Dios,
El reino de Dios está en todo lugar. Pero cuando hablamos de extender el reino de Dios, hacemos que los hombres puedan ver que Cristo es el Señor. ¿Y cómo los hombres pueden entrar al reino? Es aquí donde debemos estar opuestos a aquellos que enseñan que para que el hombre participe del reino, haga la labor social como enseña el evangelismo social. ¿Qué debe hacer el hombre para el reino? Nacer de nuevo. Juan 3. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por tanto, el reino de Dios solamente es posible cuando el hombre reconoce y ve que Jesucristo es Señor de todos, hermanos. Por tanto, Cristo es la clave. De ahí comienza una comprensión bíblica de desarrollar cultura. En este aspecto, si nosotros desarrollamos cultura, por ejemplo, estamos trabajando con Agustín, el propósito mío no es solamente que él sepa griego, que sepa manejarse en cosas de la Biblia, conceptos teológicos. No, 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 no. Si su mayor deseo no es que otros reconozcan a Cristo como Señor, yo he fracasado como maestro. He fracasado como maestro. ¿Por qué? Porque si su mayor deseo no va a ser glorificar a Dios y que otros glorifiquen a Dios también, yo he fracasado. Y todo maestro cristiano va a fracasar si quita a Cristo como el centro. Porque el propósito último es entonces hacer lo que Dios dice según su palabra. Podríamos ser meros activistas si quitamos a Cristo, pero nunca, hermanos, quitemos a Cristo del núcleo y de la raíz de lo que hacemos. Si no, estamos condenados al fracaso. ¿Cuáles son los frutos de la teología liberal hoy? Lo podemos ver. Si usted estudia de la teología liberal, que ellos en el siglo XX fueron bien activos. Vamos a extender el reino de Dios, decían los teólogos liberales, pero nunca mencionaban a Cristo. Ellos querían hacer por su fuerza. El asunto es que esto es potencia de Dios. Nosotros nos encargamos de hacerlo. Dios se encarga de los resultados. Uno planta, otro riega, Dios es el que da el crecimiento. Pablo dice, ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Por tanto, si nosotros estamos llamados a desarrollar cultura, debemos hacerlo en términos de la ley de Dios. Si no, una vez más, repito, estamos condenados al fracaso. ¿Cómo podríamos decir en el aspecto de la educación? Algunos me han dicho, bueno, pero la Biblia no provee un currículum para educación. No, es que la Biblia no provee un currículum, es cierto, para educación. La Biblia es el currículum, es diferente. Es muy diferente, la Biblia es el currículum. No es que provee un sistema así de pasos, no. Todo el consejo de Dios para el hombre. Amén. De hecho, el cristianismo es educación. En esencia, es educación. De hecho, los puritanos utilizaban el ABC de la Biblia. Por ejemplo, no sé, por la letra A, la asimilaban con Adán. Y algo que pasó con Adán, pecó. Por ejemplo, y así comenzaban con B, no sé, Torre Babel, por ejemplo. Y así No era A de abeja, era A. Sí. Era un tema bíblico. Y así enseñaban también. Claro. Cultura. ¿Y qué enseñaban primero ellos? ¿Juan 3:16 o los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos. Hoy se enseña al revés. Juan 3:16 y los 10 mandamientos no. No. Para tener una comprensión de Juan 3:16 debemos entender los 10 mandamientos. ¿Por qué Dios envía a su Hijo? Yo no sé si estará mal o no, pero yo, por ejemplo, con todo esto que pasó de los talibanes y eso, yo miraba a esta gente y yo decía que bien entienden ellos el tema de bautizar a las naciones. Ellos hablaban, por ejemplo, de cuando ellos decapitaban, o sea, cuando le quitaban la vida a alguien, y ellos decían que así ellos le ofrecían a la persona el arrepentimiento, la redención de sus pecados con su muerte. Y yo decía, ¿cómo esta gente puede estar tan embelesada con la mentira o con el engaño? Y miro la contraparte del cristiano que tiene la verdad, que conoce la verdad. Me pasa lo mismo cuando pienso, por ejemplo, en los testigos de Jehová, como gastan los zapatos en vano.
No, claro. Y de repente como que eso me da como, no sé, como, no sé si rabia, celo, no sé. Claro. Ahí, hermana, por ejemplo, los musulmanes, no sé si andan en la tabla de cosmovisión. ¿Alguien tiene la tabla de cosmovisión? Vamos a imprimirle una tabla también a los familias. Le vamos a imprimir porque sí. Ya, vamos a ver. Esa es la religión que profesan. Los talibanes son como grupos, pero todos tienen una religión. Los talibanes. Cuadro cosmovisión, no lo tengo, hermano. Ya. Aquí está. Pero no sé si lo logran ver. Aquí, ¿verdad? Si nota, hermano, hermanos, el fundamento del Islam, el Corán, ¿no? O lo que se conoce como la ley Sharia, ¿no? Ahí abajo sale ley Sharia. Perdón, sí, abajo tiene que estar esto. Es que no lo mueve, hermano. Porque, ¿Lo estás mostrando tú? pues, no, usted lo está mostrando. Sí. Y aquí es donde el cristianismo difiere con el Islam en este aspecto. Porque ciertamente ellos no entienden una separación de mezquita y Estado. Pero eso es un grave problema. Porque la Biblia instituye 3 órdenes sociales. ¿Cuáles son? Ya lo hemos hablado, ¿no? Familia, iglesia y gobierno civil, Estado. Y el problema del Corán o del Islam que no hace esa diferencia. ¿Por qué no hace esa diferencia? Porque en sí mismo involucra, en este sentido, el Estado, la mezquita, la religión y la familia. Para el Islam, aquí no hay ningún tipo de separación. Y es por eso que ellos no hacen ese tipo de división. Y cuando llegan, por ejemplo, el Estado debe ser islámico y debe guiarse por la ley Sharia. La mezquita debe ser islámica y debe guiarse por la ley Sharia. La familia debe ser, en este caso, islámica y debe ser gobernada por la ley Sharia. En otras palabras, ellos no hacen una distinción entre Estado, mezquita y familia. Pero cuando vamos a las escrituras, nosotros sí hay 3 órdenes sociales que son independientes y que ni el Estado debe de interferir en la iglesia local, ni la iglesia local debe interferir en la familia en ese aspecto. ¿Quién es el que interfiere? ¿Quién es el Señor en ambas esferas? Cristo. Para el musulmán no. Y es por eso donde a eso se le llama radicalización, ¿no? Llegan a ser radicales en el sentido de imponer, porque eso es imponer. La ley Sharia tanto en el Estado, mezquita y familia. No hacen una distinción entre esos 3 órdenes sociales. Lo juntan en sí mismo. Pero en las escrituras lo vemos totalmente definido. Familia, iglesia y gobierno civil. ¿Todo le pertenece a Dios? Sí. ¿Deben darle gloria al Señor? Sí. Pero el aspecto del Islam es que ellos imponen. Como mirábamos también en el aspecto del catolicismo, ¿no? ¿Ya sucedió eso en el cristianismo? Sí. ¿Cuándo sucedió esto? En la época medieval. El catolicismo, recuerda que llegó a ser el catolicismo, era otra faceta del Islam. Mire, el catolicismo tenía influencia en el gobierno y en la familia y en la iglesia. No hubo tal separación. En el anglicanismo de Inglaterra también no había una diferencia entre Estado, mezquita y familia. Entonces, ¿bajo qué se regían? Bajo las leyes del Estado, lo que se conoce como la ley Sharia. Eso es muy peligroso,
porque estas entidades son separadas. Porque en sí mismo, si el Estado dice que una ley debe ser así, entonces debe ser aceptada por la mezquita, debe ser aceptada por la familia, y en breves palabras, ¿quién es la autoridad máxima ahí? El Estado, la ley charía que impone el Estado. Ese es el problema, pues, y es la confusión que tienen muchos cristianos igual cuando dicen que Dios se opone al sistema político. Y dan ese texto de cuando Dios dice que escogieron reyes, que yo no escogí, como que Dios no está de acuerdo con el sistema político, pero en realidad lo que Dios está diciendo ahí es que el hombre ha querido gobernarse bajo otra ley. No está hablando sobre el tema de los reyes, porque el Señor ya antes de ese texto había dicho que vendría un rey y todo eso, que él establecería un rey, sino que está hablando de la ley, y obviamente todo eso va a fracasar porque no está de acuerdo a la ley de Dios. Todo sistema que no es diseñado conforme a la voluntad de Dios está condenado al fracaso y va a ser quemado. Claro, y a lo que yo apuntaba era al tema ese. Ellos teniendo una ley falsa, promueven con ímpetu, con violencia, su falsa ley, imponiéndola por la fuerza, por el asesinato y todo eso. Pero cuánto más motivación deberíamos tener nosotros que teniendo la ley de Dios, por la ley verdadera, la ley del amor, promover esta ley, vivirla, porque ellos son súper respetuosos con respecto a la ley, a su ley. Sí, la ley islámica, claro. Sí. Lo practican, y ahí es donde no hay diferencia. Por ejemplo, en los talibanes, que el talibán significa estudiante. Ellos ya en Afganistán, por ejemplo, ahí impusieron a las mujeres, porque así como lo ordena el burka completo, ¿no? Así lo impone. Ahora, ¿qué es lo que se enseña ahí? Es que el Estado está por encima de la ley. Eso pasó, por ejemplo, en la controversia de la Reforma, hermanos. ¿Qué decían los católicos? No, el Papa está por sobre encima. ¿Pero qué enseñaron los reformadores? No, no es el Papa, es la ley. Y ahí como que hubo el conflicto y hubo la ruptura. No es el Papa, es la ley. ¿Y cuál ley? La ley de Dios, la ley de Cristo. En breves palabras, como algunos teólogos usan, palabra ley. Así. A veces para hacer una... No separan esto, es palabra ley. Es la ley que debe gobernarnos a nosotros. Pero para que esta ley gobierne, el islamista lo que hace es fuerza. Pero en la palabra de Dios, para que esta ley gobierne, ¿cómo es? Pero antes de ello hay algo que hace cumplimiento a esa ley. ¿Alguien más? Romanos 8. Sí, Cristo, por supuesto, pero dice textualmente. Lo hemos citado varias veces, hermanitos. Ay. Vamos. Es que aquí está la diferencia entre el islamismo y nosotros los cristianos. Por el cumplimiento que Cristo hizo de la ley. De la ley, claro, pero ¿quién hace que nosotros, que Cristo la cumplió? Pero eso también nos dice a nosotros que debemos cumplirla, ¿no? Pero ¿quién es el que hace posible que nosotros cumplamos esa ley? Ahí está bien. Recuerde en Romanos 8 que dice que el Espíritu Santo cumple las exigencias de la ley en nosotros. Entonces, ¿qué nos lleva a esto, hermanos? A ser llenos del Espíritu, a someternos a Dios, porque aún batallamos con nuestros miembros. Y solamente el Espíritu Santo nos da la victoria sobre nosotros, porque, amado hermano, nosotros quebrantamos la ley aún, y no le duele eso a usted. Duele, hermano. Porque por una parte dice Pablo, yo me regocijo en la ley de Dios, pero veo una ley en mis miembros que revela contra la ley de Dios. Hago lo que yo no quiero, eso hago. Miserable de mí, dice este hombre. Hermano, porque nosotros incluso quebrantamos la ley que es santa, buena y perfecta. Y eso, hermano, da dolor al corazón. Porque sí, en este momento nosotros queremos que
toda la nación de Chile sea para el Señor, ¿no? Y es del Señor, toda nación sobre la tierra. Y nuestro deseo es que el reino del Señor avance. Pero no pasa eso, no pasa ese sentimiento cuando estamos pecando. Porque estamos arrastrados, ¿no? Por las pasiones, por nuestra propia pecaminosidad y opaca nuestro deseo por el Señor. Pero ahí está el Santo Espíritu, que hace que yo desea cuando no deseo. Que cuando no quiero obedecer a Dios, el Santo Espíritu me energiza para que lo pueda obedecer. Nos da una voluntad resuelta para poder obedecerlo. Hermanos, sin el Espíritu Santo, nosotros no podríamos obedecer a Dios. Porque es el Espíritu Santo que hace capaz en nosotros el cumplimiento de las exigencias de la ley. Dice, ¿alguien? ¿Usted lo? Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo le llama a eso la ley del Espíritu, o el que hace el cumplimiento de la ley de Dios en nosotros, el Espíritu Santo, trabajando en nuestros corazones para que podamos obedecer a Dios. Hermanos, no somos huérfanos, ni quedamos huérfanos. Tenemos al Santo Espíritu. ¿Cuánto más, como decíamos la hermana? Porque esta gente tiene una ley y son radicales con ello. Pero esto está condenado al fracaso. Trae miseria, trae muerte. Pero la ley del Espíritu, pero la palabra de Dios no trae muerte, trae vida. Y el Espíritu Santo es el que hace el cumplimiento de esa ley, la exigencia de la ley en nosotros para que nosotros podamos obedecer. Gloria al Señor. Porque, hermanos, estuviésemos desesperados si el Señor no nos hubiese ayudado. Así que, hermano, cuando usted peque contra el Señor, recuerde que si peca, peca contra el Señor. Y que si Él le perdona, es por los méritos de Cristo. Y que si desea algo de parte de Dios, es por el Espíritu Santo que le hace que usted desee. Cuando no quiero lo que Dios quiere, el Espíritu hace que yo quiera. Cuando yo no deseo lo que Dios desea, el Espíritu hace que yo desee. Por tanto, somos conducidos por el Espíritu Santo para dar el cumplimiento a la ley del Señor. ¿Pasó eso en el Antiguo Testamento? La ley que gobernó Israel. Vea que esta gente no pudo cumplir esa ley, hermano. Era como dijo el hermano Cristian la vez pasada, la vara era muy alta, ¿no? No lo pudieron cumplir. Por eso Cristo dijo, yo no vine a abrogar, porque ninguno de los antepasados la cumplió, yo la vengo a cumplir. Y en nuestra unión a Cristo, nosotros hemos cumplido la ley, porque hemos muerto al pecado y estamos vivos para con Dios. Amén, mis hermanos. ¿Algo más? No. Me trajo recuerdo el evangelio precioso a mi mente. Sí, hermanos, porque para mí es consolación, de hecho, saber que aún en mi condición pecaminosa, el Espíritu de Dios intercede aún en mi debilidad cuando oro. Por tanto, deudores del Señor somos para siempre. Ahora, ¿cómo vamos a comenzar a desarrollar cultura? Comience en el trabajo y en la familia, hermanos. Antes de llegar a entidades sociales grandes, comencemos por lo poco. Seamos fieles en lo poco, hermanos. Comencemos a ser fieles en lo poco, porque a veces queremos grandes proyectos de envergadura, sí, que bien. Pero el Señor nos va a confiar más cuando en lo poco somos fieles. En la familia, en el trabajo. No pasó así con José. No pasó así con Daniel. No pasó así con ellos. ¿Qué pasó con José al principio? ¿Dónde estaba José? Hermanos, el hombre estaba siendo olvidado en la cárcel completamente, pero luego el Señor lo promovió a la corte del faraón. Ese hombre fue fiel en la cárcel. En la cárcel. Por tanto, no es el entorno que nos perjudica a nosotros para no serle fiel al Señor. No, usted puede serle fiel a Dios aún en el calabozo, hermano.
Y Dios, por su gracia, le promueve para que sea de bendición a otros. Daniel, por ejemplo, ¿dónde estaba Daniel? Y al final vemos que era el consejero, la mano derecha del rey. Así también los creyentes, hermanos, debemos ser fieles en lo poco, ser íntegros en lo poco. Y el Señor dice, bien hecho, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hermanos, que sea el Señor siendo glorificado en los proyectos que usted ejecute. Si usted comenzó a desarrollar una empresa, desarrolle esa empresa según los términos del Señor, según la ley del Señor. Y lo vamos a ver más adelante. Una de esas leyes es de el pago a tiempo. No retengas el salario a tu prójimo, págale a tiempo, dice Deuteronomio. En otras palabras, esos son principios que sacamos de las Escrituras para desarrollar cultura, apegarnos a los principios éticos del Antiguo Testamento. Amén. Hasta aquí llego, hermanos. ¿Hay alguna pregunta? Voy a dejar una tarea o algún aporte. Lo vamos a conservar.